Una mujer mayor pensaba que había perdido a toda su familia. Un día recibe una carta inesperada que revela que aún tiene nietos vivos buscándola. El viento de otoño golpeaba las ventanas con suavidad, como si no quisiera despertarla. En el pequeño salón de su casa, los relojes parecían latir más lento y el polvo danzaba en la luz dorada que entraba sesgada entre las cortinas de lino. Elena estaba sentada en su mecedora de madera, la misma que había pertenecido a su madre, con una manta de lana sobre las rodillas y los ojos clavados en el jardín vacío. A veces pasaba horas sin moverse, escuchando los sonidos lejanos de la calle. Un perro ladrando, el chirrido de una bicicleta, el eco metálico de una campana que ya no sabía de qué iglesia provenía. Vivía sola desde hacía 15 años, desde que el último de sus amigos se mudó o murió, desde que su hijo desapareció sin dejar rastro en un accidente de carretera que nunca se esclareció. Desde entonces, la soledad se le había pegado a la piel como una segunda sombra. Cada rincón de la casa guardaba un recuerdo, y cada recuerdo le dolía como una espina dulce. La radio vieja que su marido reparaba los domingos, el piano desafinado que nadie tocaba desde que su hijo dejó de practicar, las fotografías en blanco y negro amarillentas sobre la cómoda, con sonrisas detenidas en el tiempo. Había días en que hablaba con esas fotos, con voz baja, solo para no olvidar cómo sonaba su propia voz. Y había noches en que se despertaba llamando el nombre de su hijo, como si aún pudiera oírla desde algún lugar. Nadie respondía, solo el crujido de la madera y el rumor apagado del viento entre los jazmines secos del jardín. Una mañana de noviembre, cuando las nubes cubrían el cielo como un manto de ceniza, escuchó el sonido del cartero en la puerta. No esperaba nada, nadie le escribía. Su corazón dio un salto diminuto y luego se preparó para la decepción. Pero sobre el felpudo había un sobre color marfil con su nombre escrito a mano, con tinta azul y letra firme, casi temblorosa. Lo recogió con dedos que parecían de cristal. Lo sostuvo un largo rato contra el pecho antes de abrirlo, como si presintiera que aquel papel traía consigo algo capaz de cambiar el curso de su silencio. La carta decía: «Estimada Elena, no sé si este será el lugar correcto, pero he buscado durante años cualquier rastro de mi padre, y el último dato me llevó hasta usted. Mi nombre es Julia. Soy hija de Daniel, su hijo. Él hablaba de usted con los ojos brillando, aunque siempre con una tristeza escondida. Falleció hace 8 años, pero dejó cartas donde hablaba de volver a verla. Yo y mi hermano menor, Marcos, hemos crecido con esas historias. No tenemos a nadie más. Si esta carta llega a sus manos, sepa que no está sola en el mundo. Nosotros existimos y queremos conocerla». Elena dejó caer el papel sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos. No lloró al principio, solo permaneció quieta, como si el tiempo hubiera quedado suspendido a su alrededor. Luego, un sollozo salió de lo más profundo de su pecho, uno que llevaba años atrapado entre sus costillas. Caminó tambaleándose hasta la cómoda y tomó una fotografía enmarcada de su hijo, Daniel, con apenas 20 años, y esa sonrisa obstinada que siempre tenía antes de embarcarse en cualquier viaje. Lo acarició con la yema de los dedos. «Teníamos que vernos otra vez, ¿verdad?», susurró. Los días siguientes los vivió como en un sueño. Releyó la carta cientos de veces, estudiando cada curva de aquella letra que parecía mezclar la calidez de Daniel con un pulso nuevo. Sacó de los armarios viejas cajas que no abría desde hacía décadas. Cartas infantiles de su hijo, pequeños dibujos, boletines escolares manchados de café, una pulsera de hilo que él le regaló cuando tenía 10 años. La casa, que llevaba años en silencio, empezó a llenarse de murmullos del pasado. Encendió el piano, aunque apenas recordaba tocar, y dejó que las notas torpes flotaran por el aire como si fueran pájaros que volvían a casa después de un invierno eterno. Pasó noches enteras escribiendo su respuesta. La rompía, la reescribía, la volvía a romper. Tenía miedo de no ser suficiente, de llegar demasiado tarde, de que aquellos nietos solo buscaran una sombra de lo que ella ya no podía ofrecer. Pero más fuerte que el miedo era el deseo de verlos, de tocar esas vidas que venían de su sangre, de mirar unos ojos donde tal vez sobreviviera un destello de su hijo. Finalmente escribió: «Queridos Julia y Marcos, vuestra carta llegó a mí como la primera flor después de un largo invierno. No puedo explicar con palabras lo que siento, solo que mi corazón ha despertado de un sueño demasiado largo. He vivido sola muchos años, creyendo que toda mi familia se había desvanecido. Saber que ustedes existen es como encender todas las luces de esta casa de golpe. Si aún desean conocerme, aquí estaré. Siempre estuve. Con amor, abuela Elena».
La envió por correo certificado y luego esperó. Los días parecían meses. Cada ruido en la calle le aceleraba el pulso. Volvió a limpiar la casa con un cuidado casi ritual. Lavó las cortinas, lustró la madera de los muebles, sacó a secar al sol los manteles que su madre había bordado. Plantó jazmines nuevos en el jardín. Quería que todo estuviera vivo cuando ellos llegaran, como si la casa misma quisiera pedirles perdón por tantos años vacíos. Por las noches encendía una vela en el alféizar de la ventana, como si eso pudiera guiarlos hasta ella. Una tarde de domingo, cuando el cielo estaba pintado de dorado y las hojas secas bailaban en espirales, escuchó el sonido de un coche deteniéndose frente a su verja. Se levantó con las rodillas temblorosas y abrió la puerta. En el camino de piedra estaban parados un muchacho de ojos verdes y una joven de sonrisa contenida. Julia y Marcos. Llevaban flores en las manos y algo titilando en la mirada, una mezcla de timidez y esperanza. Durante un segundo nadie se movió, y luego Julia dejó caer las flores y corrió hacia ella. Elena la sostuvo con fuerza, sintiendo como el mundo volvía a tener peso, forma y calor en sus brazos. Marcos se unió al abrazo, y los tres quedaron así, apretados en silencio mientras el viento agitaba los jazmines recién florecidos. Esa noche cenaron juntos en la cocina iluminada solo por lámparas de aceite. Hablaron de Daniel, de su risa contagiosa, de sus viajes, de las canciones que cantaba mientras cocinaba. Julia lloró mientras mostraba un cuaderno de tapas gastadas lleno de cartas que su padre les había dejado antes de morir, donde contaba anécdotas de su infancia, historias que Elena había olvidado y que ahora volvían a la vida en voces jóvenes. Marcos tocó unas notas en el viejo piano, y aunque estaban desafinadas, sonaron como campanas lejanas anunciando un regreso. Elena los observaba con los ojos brillando, grabando cada gesto, cada palabra, como quien teme que el tiempo vuelva a robárselo todo. Al irse a dormir, subió la escalera lentamente con el corazón liviano y lleno. En su habitación, antes de apagar la luz, escribió en su diario: «Hoy entendí que nunca estuve sola. Solo estaba esperando a que el amor encontrara el camino de regreso». Cerró los ojos con una sonrisa tranquila, mientras en la planta baja el eco suave de sus nietos riendo se mezclaba con el perfume dulce de los jazmines. Porque a veces el destino parece llegar tarde, pero solo está esperando el momento exacto para reunir lo que nunca debió separarse. Porque el amor verdadero no se pierde. Solo espera el momento perfecto para regresar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas recuerden que nunca es demasiado tarde para volver a amar.